Aquí te enseño cómo hacer unas patas de cangrejo con papas y elote. Lo primero que voy a hacer, los elotes, los voy a cortar así en cuatro partes para que queden así. En una olla agregar 3 litros de agua, agregar los 2 elotes ya cortados y para darle sabor una cucharada de sazonador Old Bay. Sazonador Old Bay como este. Y esperar a que empiece a hervir. Ya que esté hirviendo, tapar y cocinar por 10 minutos a fuego mediano. Asegúrate de poner el tiempo 10 minutos a fuego medio. Ya que pasaron los 10 minutos, destapar y agregar 6 papas blancas chicas y 6 papas rojas chicas. Subir a fuego alto y esperar a que empiece a hervir. Ya que esté hirviendo, tapar y cocinar por 15 minutos a fuego mediano. Asegúrate de poner el tiempo, que no se te olvide. Y ya que pasaron los 15 minutos, destapar y remover todas las papas y los elotes también. Las patas de cangrejo, estas piezas las voy a dejar así enteras. Y a esta que le faltan, estas simplemente las voy a remover así. Así, en trozos. Para que queden así en trozos. Y esta parte, esta punta que tienen aquí, esta se la voy a remover. Para que no haya accidentes. Yo voy a utilizar 1 kilo 100 gramos de patas de cangrejo. Y aquí ya tengo todas las patas de cangrejo listas y limpias. Y ya que removí las papas y el elote y con mucho cuidado agregar todas las patas de cangrejo. Asegúrate que se sumerjan bien en el agua. Ahora, en un sartén grande, agregar un chorro así pequeño de aceite de oliva o de tu aceite favorito. Agregar una barra de mantequilla y 10 dientes de ajo bien picados. Y cocinar a fuego 3/4 hasta que se derrita la mantequilla. Ya que se derritió la mantequilla, agregar las papas y el elote. Revolver muy bien y para darle sabor, agregar media cucharada de sazonador Old Bay. Sazonador Old Bay como este, recuerda, estamos cocinando con este sazonador, está muy sabroso. Lo puedes encontrar por internet en Walmart o en Amazon o pregunta a los empleados de tu tienda. Revolver todo muy bien para que se conjuguen todos los sabores y cocinar por 1 minuto. Recuerda que estamos cocinando a fuego 3/4. Y ya que pasó 1 minuto, agregar todo a un tazón. Así, con mucho cuidado. En el mismo sartén agregar un chorro así pequeño de aceite de oliva y agregar otra barra de mantequilla y 10 dientes de ajo bien picados y esperar a que se derrita la mantequilla. Recuerda que estamos cocinando a fuego 3/4. Ya que se derritió la mantequilla, agregar todas las patas de cangrejo, revolver muy bien y para darle sabor, media cucharada de sazonador Old Bay. Que no se te olvide, Old Bay. Te lo recomiendo mucho. Está muy sabroso. Revolver muy bien para que se combinen todos los sabores y cocinar por 20 segundos. Y después de 20 segundos, servir. Y lo sirves así en un tazón grande. Todo. Con todo el ajo también. Y así quedaron estas deliciosas patas de cangrejo con papas y elote. Recuerda de probar de sabor y si le falta le agregas un poco más de sazonador Old Bay. Y también lo acompañas con limón amarillo. Están bien deliciosas. Espero y te animes a cocinar estas patas de cangrejo con papas y elotes. No te quedes con las ganas. Hasta pronto.